noticiario al economista Jorge Rodríguez, quien fue coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una comisión que jugó un papel muy relevante en la lucha contra la corrupción en el país, que intentó destapar, lo hizo de alguna manera, pero sin que se tomen medidas oportunas, el tema de los hospitales, que en nuestro segmento anterior veíamos esa cadena de legisladores, de supuestos representantes públicos, negando todos ellos tener ninguna relación con esta situación de los hospitales, mientras la Fiscalía va confirmando varios de los hechos que se investigan. Le damos la bienvenida, economista Rodríguez. ¿Qué reflexiones le trae a usted este momento que se está viviendo en el país, que de no haber sido por denuncias de entidades como la presentada por ustedes, por publicaciones hechas por la prensa, por la actividad periodística de importantes portales en el país, y lamentablemente por la pandemia posiblemente quedaban escondidos bajo las alfombras, como tantos actos delictivos que se han dado y siguen dándose en el país? Le escuchamos. Muy buenos días. Sí, gracias por la invitación. Bueno, me está haciendo acuerdo algo que sucedió exactamente hace un año. Pudo acceder a una parte muy pequeña de contratación pública, en especial de medicamentos y de insumos médicos, en la ciudad de Guayaquil. Era realmente repugnante el destapar la cloaca, que apestaba a leguas. Sin embargo, hubo una impalidez que, como usted muy bien califica, si es que no se daba la pandemia, pues esto seguía exactamente como había estado con anticipación. Lastimosamente, esa investigación inicial sirvió para efectos de sigamos destapando a través de el periodismo de investigación, que no eran solamente los hospitales que de manera original habíamos nosotros indicado, sino también otros. Lastimosamente, a la fecha de los otros que nosotros habíamos indicado, no se ha destapado todavía esa olla pestilente. Y hablo del Hospital de Santo Domingo, por ejemplo, en donde estaba también comprobado que el representante a la asamblea de esa provincia había sido parte justamente de ese manejo doloso también del Hospital de Santo Domingo. Evidentemente que en toda esta trama ya vimos nosotros que estaban vinculados los Bucaram, y todo el mundo tenía miedo de abrir la boca. No querían tocarles a los Bucaram en esas condiciones, y vimos con un poco de desgano, de intranquilidad, de que en el país las cosas no caminaban. Y es evidente de que ante la falta de respuesta de las autoridades, porque no solamente eran de las autoridades del sector judicial, sino también de las propias autoridades del propio gobierno, en donde realmente parecía de que existía cierto tipo de vinculación para efectos de hacer este reparto miserable de la poca plata que le queda a la salud del país, para efectos de que unos pocos se enriquezcan y otros en gran cantidad vayan falleciendo, incluso en la puerta de los propios hospitales. Economista Rodríguez, muy buenos días. Quizás la pregunta que todavía nos queda es ¿quién repartió los hospitales? Han salido a la luz los nombres de quienes participaron en el proceso, quienes se beneficiaron, quienes probablemente o presuntamente cobraron esos recursos, pero ¿quién repartió los hospitales? Bueno, yo digo es cuando, por ejemplo, cuando yo le propongo a Paul Granda, vamos a Guayaquil, entremos con la policía y con la autorización de los jueces y tomemos presos a la gente de ahí, porque todo está perfectamente demostrado con documentación. La Comisión Anticorrupción nunca hacía ninguna declaración solamente y lanzaba los 4 datos. Siempre estaba acompañada de documentación presentada ante las autoridades que corresponden. En este caso, el debido proceso obliga a ir a la Fiscalía. Y lógicamente que esa investigación, pues aparentemente se inició porque la policía llega a la casa de los Bucaram cuando realmente con una orden
establece que es por denuncia de la Comisión Anticorrupción, aquella que presentamos en el mes de julio del año pasado. En esas condiciones me tranquilicé, pero se demoró un año. Y a mí me parece monstruoso que durante un año hayan seguido lucrando del cargo público. Y cuando yo les propuse hagamos una acción inmediata, no quisieron. Y les propuse incluso de 90 días. Nosotros ponemos un miembro de la Comisión Anticorrupción en la ciudad de Guayaquil para que haga una especie de intervención, y les prometo que vamos a meter racumín en esa cueva de ratones. Lastimosamente, el momento en que les dije eso, les vi yo que no tenían la predisposición de ánimo para efectos de llegar a las últimas consecuencias, y me imaginé ya que era un encargo político, o más bien dicho, un reparto de la torta política a determinados funcionarios de la Asamblea, y también a grupos políticos que deben haber hecho cierto tipo de transacciones antes de la posesión del presidente Lenín Moreno. Y veíamos que en los medios de comunicación, pues todo era alabanzas del actual gobierno, lógicamente. Entonces pensamos que era difícil luchar contra esos molinos de viento. Usted en su renuncia, economista Rodríguez, no ocultó su desencanto con la actitud no solo de las autoridades, sino del pueblo ecuatoriano. Es decir, hace falta un espíritu cívico más responsable con nosotros mismos para poder combatir la corrupción como se debe en este país. Pero vayamos al papel de las autoridades. Hoy están bajo la lupa legisladores, pero legisladores que no podrían haber actuado de esa manera sin la anuencia también de ciertas fuerzas políticas que se movían desde el Ejecutivo. Con todo lo que se está investigando, lo que va saliendo a la luz, ¿qué nos puede decir usted sobre el modus operandi que de alguna manera nos permite entender esa negligencia culposa de las autoridades en el país, reflejadas, por ejemplo, en las declaraciones de uno de los asistentes de tercer nivel del legislador Daniel Mendoza, que en una de las grabaciones encontradas en su teléfono o de los WhatsApp hacía gala y se expresaba sobre el buen negocio que es ser asambleísta en el país? Bueno, yo tengo mis sospechas, es evidente, pero solamente son sospechas. El saber realmente quién hizo los pactos con esos grupos mafiosos del país. Pero lógicamente, al ser solamente sospechas, sería una irresponsabilidad mía el establecer quiénes son realmente los culpables, y para eso justamente están las autoridades de la función judicial, fundamentalmente de la Fiscalía, el tema. Entonces, yo creo que por lo menos con lo que hemos avanzado, algo hemos dado un paso hacia adelante. Sin embargo, yo ya no estoy pensando yo estoy pensando en lo de mañana. Yo veo con mucha preocupación, les digo a ustedes, distinguidos amigos y amigas, en que el país requiere dar un vuelco de 180 grados, porque seguir en las mismas condiciones que estamos en la actualidad, en donde tenemos una fiscalía, en donde cada fiscal tiene reprimidos más de 1000 casos, pues ese tren que maneja y que abandera la anticorrupción, pues no puede caminar. Yo creo que tenemos que hacer cambios fundamentales. Y fundamentalmente el pensar en que se nos vienen las elecciones y alrededor de 100 asambleístas tomarán el camino de ser nuevamente candidatos, irán a la reelección. Una asamblea en que, y a ellos sí les digo en general, porque no han podido aprobar aquellas leyes que primero fueron la primera pregunta de la consulta popular del mes de marzo de hace ya un año, en donde se preguntaba sobre la muerte civil. En este país realmente no se ha puesto en práctica todavía ese artículo, y tampoco la ley de extinción de dominio. Vea usted cómo siguen dando la vuelta. Realmente la podredumbre está en todo el sistema político del país. Yo creo que es fundamental el pensar en lo que vamos a hacer próximamente. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Vamos a mantener el mismo mamotreto que hemos tenido durante ya casi 2 siglos,
en donde le meten un montón de materias que no les sirven para nada al estudiante. Vamos a seguir con la impunidad, en donde es el principal ejemplo para que le sigan robando al país. Vamos a mantener una acción en donde la distancia entre el pobre y el rico sigue incrementándose con esa desigualdad grosera que realmente vamos viendo todos los días. Entonces, yo ya no quiero pensar en lo anterior. Yo digo, realmente ha sido un asco lo que hemos tenido, pero tenemos que comenzar ya a recapacitar en lo que debemos hacer en el futuro. Primero es abrirle los ojos a la gente para que entienda de que el que nos ofrezcan espejitos, como nos ofrecían los social cristianos hace ya más de 20 años, que a 30 años, el tema del pan, techo y empleo. Y les pregunto yo, si hace 30 años ofrecieron eso, díganme, ¿tienen pan? ¿Tienen techo? ¿Tienen empleo? Pues no tienen. Y cada monigote que ha ido siendo candidato a la presidencia de la República ha ido repitiendo palabras más o menos similares. Es el engaño al pueblo, hablándole que le van a dar el empleo correspondiente. Economista Rodríguez, si bien es importante lo que usted manifiesta, el poder mirar hacia adelante, pensar en el futuro, un cambio urgente hacia el futuro, no podemos tampoco olvidar o dejar pasar lo que ha ocurrido, sobre todo con actos tan lamentables y preocupantes en lo que tiene que ver sobre todo a los hospitales. Usted había mencionado hace un momento el haber tenido un acercamiento con el director del IES, el abogado Paul Granda, precisamente para profundizar sobre las denuncias o avanzar en lo que ya se conocía respecto de actos irregulares dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin encontrar aparentemente una respuesta favorable o una actuación oportuna respecto de este tema. Meses después, el nombre de Paul Granda figura en lo que se ha conocido como la suite del reparto. Él habría visitado, de acuerdo a esta investigación de los periodistas Zurita y Villavicencio, quien habría aparentemente estado ahí, pues al menos su nombre figura en la bitácora de visitas a esta suite del reparto. Un reportaje de Teleamazonas advertía de un monto que superaba los $200 millones en sobreprecios al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo que tiene que ver a la compra de medicinas en los últimos años. ¿Cómo entonces entender todas estas situaciones y estos acontecimientos cuando lo que se requiere precisamente es de una intervención oportuna, eficaz por parte de las autoridades que conocen de estos temas? Bueno, siguieron, el hecho es que a pesar del pedido nuestro a Paul Granda, a pesar de que nos engañó cuando nos ofreció el estar como veedores del nombramiento de los nuevos gerentes, pues nos obtuvo, le dijimos que bueno, en la comisión Núcleo Guayaquil, del Núcleo del Guayas. Sin embargo, el momento de hacer la decisión, se quedaron calladitos y tomaron las decisiones ellos en forma directa. Así cambiaron al exgerente que hoy se encuentra sindicado, está siendo investigado por la Fiscalía. El tema adicional es que cuando le propuse también a Paul Granda en que por lo menos 2 miembros de la Comisión Anticorrupción formen parte del Comité de Ética, me pidió los currículos, entregamos los currículos y cáigase de la risa. Nos contestaron, verificaban para estar en un puesto, verificando que la ética sea la principal actividad de una entidad que gastaba $500 millones al año solamente en insumos médicos y medicinas. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo que pensar? Es que me estaban viendo la cara de pendejo, y en esas condiciones, pues a pesar de que habíamos llegado incluso a la Fiscalía, y la Fiscalía aparentemente no estaba haciendo nada, pues ahí mi desilusión de que no podíamos seguir arando en el mar, porque la acción es de 24 horas del día, y adicionalmente significa que no podemos hacer otra cosa más que hacer ese tipo de verificaciones. Entonces no valía la pena el que yo me mantenga en la Comisión Anticorrupción en ese entonces. ¿Alguna expectativa le genera a usted, economista Rodríguez, el nombramiento de la nueva vicepresidenta de la República,
que no viene de una elección popular, ni siquiera de un apoyo de los legisladores, sino más bien de un rechazo a la opacidad de las políticas gubernamentales en estos temas. Bueno, yo le veo está simpática, pero lo digo entre comillas. Puede estar a la ajita, pero ¿para qué? Este rato. ¿Qué puede hacer una vicepresidenta cuando ya les falta pocos meses, cuando están ya de salida? Están despidiéndose. Realmente yo creo que es exclusivamente para llenar un cargo que establece la Constitución de la República. En esas condiciones, entonces, yo no veo que tendremos ningún avance importante en ese sentido. Pero yendo con la tónica de lo que fue su renuncia a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, ¿qué le dice a usted lo que reflejan las encuestas, que consecuentemente dan una percepción positiva, por lo menos, de un 20 a un 25% de los ecuatorianos sobre el correísmo? Bueno, el tema es que Correa siempre ha tenido un peso específico bastante fuerte, ¿no? Este es el caso de lo que vimos en la entrevista anterior en esa prestigiosa radio, en donde decían es que el Correa dejó hacer y dejó pasar. No es cierto. Correa sabía cuando un mosco volaba dentro del Palacio de Gobierno o dentro de cualquier ministerio. Correa conocía todo lo que pasaba en el país y, lógicamente, pues como robaban arriba, tenían que dejar robar a los de la mitad y tenían que dejar robar a los de abajo. Entonces, en esas condiciones nos encontramos hoy día, en donde hay un voto duro, que todavía no entienden. El tema es que como no han encontrado $50 en una cuenta corriente o en un banco a nivel internacional, no robó. Y estamos viendo físicamente realmente la obra mal hecha del país. ¿Cómo le robaron la plata al Ecuador? Veamos de Coca-Cola Sinclair. Para hacer un contrato más grande, duplicaron la capacidad instalada, pagaron por el doble de capacidad instalada. Nunca Coca-Cola ha podido producir más de la mitad de lo que está instalado. O sea que ahí duplicamos ya el precio para llevarnos más comisión. Y le metieron una maquinaria que en 2 años explotará esa maquinaria. No nos servirá para nada. Aparte de lo que dice la naturaleza, es que ya Inesel, cuando antes de que exista la SELEC, Inesel ya nos dijo, ese es un sitio que no es apropiado en la parte geológica para la construcción de esa maravilla que se entendería en otras circunstancias, habiendo hecho bien hechas las cosas y fundamentalmente en un sitio que fuera diferente. Ahí nos robaron más de $1.000 millones. Ahí es un robo de los chinos y de los cochinos, porque los chinos están en China y los cochinos están acá en el Ecuador. Ellos nos robaron la plata. Pero cada una de las obras, vea usted de la refinería del Pacífico, refinería, pues pagaron, solamente comenzaron ya con la compra del terreno llevándose la plata al bolsillo. Se hizo la investigación, le echamos la culpa que la Contraloría, a pesar de haber hecho la glosa, no había cobrado, se había quedado calladito. Emitieron las responsabilidades penales, pero guardaron esa resolución. Y eso sirvió para que nos demande ese miserable que hoy vive en Miami gozando de los millones que le robaron al país, Carlos Pollitt. Y si le voy indicando cada una de las obras, pues eso la gente no entiende. Dice, no robaron, tenemos carreteras. Esa es lastimosamente la ignorancia, la brutalidad de la gente que realmente no entiende que en el país debe existir honestidad y tuviéramos un país de manera distinta. Con el punto en el que se encuentra el caso Sobornos 2012-2016, más el avance de las investigaciones con respecto a la entrega del sector de la salud a mafias delincuenciales, ¿qué es lo que espera, economista Rodríguez, de la Fiscalía y del sistema judicial ecuatoriano? Bueno, yo espero de Diana Salazar mucho. Yo creo que es una mujer valiente, está haciendo las cosas que otras personas no lo hubieran hecho. Y mi apoyo irrestricto a ella, pero pidiéndole es que tenga un poco más de cuidado para evitar que sucedan actos como esos errores
que por hacer demasiado rápido están cometiendo. Y yo preveo en que algunas de las cosas se les van a caer porque no están haciendo bien. Me da pena de que para Bucarán solamente encuentren que tuvo una sola, y ahora dicen que encontraron 3 obras de arte precolombino. Entonces, ese no es el camino. Realmente están haciéndole aparecer que lo terminan a través de la parte impositiva. Es como así tienen ese montón de plata, aquí en el Ecuador, y en esas condiciones meterles presos por evasión de impuestos. Lastimosamente, en el servicio de rentas internas, una persona como Diana Salazar, porque harían un dúo maravilloso. Sería una forma de decirles sin vergüenzas cómo un legislador puede manejar más allá del $1.000.000 al año en sus cuentas corrientes. ¿Cuánto han declarado de impuestos? Pues en esas condiciones, pues avergüenza que tengamos un tren que camina fuerte, aunque no te los vagones atrás. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido en esta entrevista al economista Jorge Rodríguez, ex coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Tenemos un pequeño lapso en la comunicación. Le dejamos en sus palabras finales, economista Rodríguez. Bien, lamentablemente se ha suspendido ya esta comunicación. Gracias en todo caso, si es que nos está escuchando, al economista Jorge Rodríguez, quien renunció hace un año decepcionado a esa posición honorífica que tenía de presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización ciudadana.